Muy buenas tardes, colegas, nuestro amable expositor que ya está conectado. Hay cerca de 50 personas conectadas de todo Chile, ya lo que nos pone muy, muy contentos. Les doy entonces la bienvenida en nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas y muy contentos de recibirlo en esta octava versión de la Escuela FEDU UTLA, que es la versión de invierno. En esta octava versión queremos en primer lugar agradecer a todos ustedes la confianza y la preferencia que han tenido durante varios años en capacitarse con nosotros. La Escuela FEDU UTLA fue creada con el fin de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre los docentes que se desempeñan en el sistema escolar, de los académicos del mundo universitario y también de nuestros estudiantes y los estudiantes de pedagogía del país. Nosotros como facultad, tengo que contarles y recalcarles que estamos muy contentos de poder contribuir a la formación continua de los profesores y las profesoras a través de una oferta de cursos, capacitaciones y talleres que se adaptan a los nuevos desafíos que ya lo tenemos más que comprobado, son muy cambiantes para la labor docente. Esta iniciativa, que es una iniciativa de vinculación con el medio y que cumple con el requisito de bidireccionalidad, surge del trabajo colaborativo entre las escuelas que componen la Facultad de Educación, las áreas que también componen esta facultad, los centros de práctica y también instituciones públicas y privadas vinculadas a educación. Cada una de estas versiones está organizada en torno a las prioridades que emanan del ejercicio de la docencia en el sistema escolar chileno y la formación inicial docente del país, obviamente. Las prioridades las detectamos principalmente a través de una encuesta que aplicamos al final de cada versión de la escuela. Capturamos, por lo tanto, su respuesta, y esa respuesta es la que donde nos dan a conocer sus necesidades de perfeccionamiento. Estas necesidades expuestas se planifican para cada versión de la escuela FEDU UTLA, y hemos logrado a través de estos años constituirnos como un espacio de libre acceso en donde se convoca especialistas nacionales e internacionales a exponer diferentes temáticas, realizar talleres, capacitaciones y cursos que respondan a lo planteado como necesidad por ustedes mismos y por todas las comunidades de los establecimientos educacionales del país. En esta ocasión, entonces, el taller que nos convoca tiene por nombre Fonemática y Grafemática, aportes para una psicolingüística de la lectura y escritura iniciales. Este taller está a cargo del destacado expositor de hoy, señor Miguel Barrietto. Miguel es profesor de educación media en castellano de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero también es magíster en lingüística con mención en lengua española de la Universidad de Chile y también es doctor en lingüística de la Universidad de Concepción. En estos momentos es profesor titular de la Universidad de las Américas y es director del programa de magíster en docencia universitaria de nuestra casa de estudio. Él dicta docencia en pre- y posgrado en ámbitos de la psicolingüística, comprensión lectora, procesamiento del lenguaje, y es el director del grupo de investigación psicolingüística, lectura y escritura, LECTES, dependiente de la Escuela de Educación Diferencial. Entonces, Miguel, te damos la más cordial bienvenida, te damos las gracias también por haber aceptado nuestra invitación, y dejo a Miguel entonces con ustedes. Muchas gracias, Silvana. Muy buenas tardes a quienes están en línea, a los distinguidos profesores de distintas zonas del país que están muy interesados en entender problemas de lenguaje. Estoy sorprendido y muy entusiasmado con esta presentación, porque con muchísimas personas que se han inscrito. Entonces lo que hoy día vamos a hacer es una presentación que probablemente no sea nada nuevo, pero sí es una reorganización de cosas que ya están en el aire,
a propósito de la lectura y la escritura iniciales. Vamos a tomar en cuenta algunas situaciones que tienen que ver con el sistema de nuestra lengua, lo fonético, lo fonológico y lo gráfico, para entender cómo podemos escribir mejor o cómo podemos enseñar a leer y escribir de mejor forma, de una forma más racional, más racionada incluso. Entonces, les cuento que el plan del trabajo va a ser este, ¿verdad? Vamos a trabajar, déjeme deshabilitar los controles de la visión. Em, vamos a hacer una presentación muy cortita sobre la representación gráfica, ¿verdad? Sobre la lectura y la escritura, qué implicancias tienen estas cosas en sistemas de escritura, y luego vamos a entrar ya en tema sobre las especificidades del sistema ortográfico y fonemático de nuestra lengua. Eso lo pretendemos hacer un poco más de 50 minutos. Vamos a hacer una pequeña introducción histórica quizá sobre lo que es el alfabeto y la representación de la lengua. Para eso vamos a mostrar una fotografía tomada de cualquier parte de internet, que es lo que normalmente podemos apreciar en la escuela, ¿verdad? Que es este espacio de la sala letrada, ¿verdad? Nuestra cultura, desgraciadamente, y les digo porque en verdad las lenguas que se escriben son las menos, y la escritura es algo, una tecnología relativamente reciente, es un hito cultural y absolutamente innecesario desde la perspectiva del uso del lenguaje. Todos sabemos que una persona analfabeta puede desempeñarse de lo más bien en la vida y puede comunicarse, que es lo más relevante, sin necesidad de saber leer ni escribir. Pero como estamos inmersos en una cultura escrita, evidentemente le enseñamos a nuestros niños a que empleen correctamente el código escrito para procesar mensajes desde su construcción o bien desde su lectura. Y nos encontramos con este tipo de ambientaciones que probablemente ustedes también hayan empleado, y a partir de esto mismo, que ha sido un problema que he reflexionado mucho en los cursos de didáctica de la lectura y de la escritura, vamos a hoy día a tomar en cuenta. Fíjese que la codificación escrita, como la entendemos hoy día, evidentemente es una de tantas, ¿verdad? Quienes han visto textos escritos en griego o en ruso saben que no es la única forma de representar la palabra, o mejor dicho, los sonidos de la lengua. Para nosotros, aquí lo Allá más vengo. para nosotros acá va a ser, lo más importante va a ser entender que hay sistemas de escritura que representan un fono, una emisión de voz, al revés de otros sistemas que representan, por ejemplo, palabras, como el chino, ¿verdad? Entonces, evidentemente, este alfabeto griego, que es la base del que usamos hoy día actualmente, no es un invento absoluto de los griegos, sino que es el conjunto de escrituras que se empleaban en esa época entre pueblos etíopes, asirios, caldeos, etcétera. Hay toda una discusión que todavía no está zanjada, porque evidentemente las fuentes son escasas, de dónde nace este sistema de escritura y esta lógica de representar un sonido en una grafía. Ahí tenemos un texto griego antiguo, ¿verdad? Y fíjese que el problema de la escritura o de la consistencia del sistema de escritura, que es lo que nos va a interesar en este momento, siempre fue tema de discusión. Por ejemplo, en el alfabeto griego, lo normal, lo habitual y lo típico era que se contaba con 16 grafemas, 16 representaciones.
Y con eso funcionaba de lo más bien el sistema de escritura. Y conforme pasaba el tiempo, y por supuesto había acceso a otros sistemas o a otras culturas, evidentemente se incorporaron grafías nuevas. Este sistema de escritura griego pasó modificado a Roma, y en esta representación histórica, aquí lo vemos ya en imprentas, eh, muchas grafías pasaron casi tal cual y otras fueron modificadas. Entonces, el alfabeto latino, que es el nuestro y que no es el único que existe, como les decía al principio, tiene este influjo griego. Eh, las 16 letras están evidentemente acá, eh, pero evidentemente cambiaron algunas de forma, algunas de uso, etc. Ya en esa época, algunos sostenían que había letras inútiles, por ejemplo, la K y la Q, porque ya existía, por ejemplo, para el sonido, digamos, para las letras K y Q, existía la C, ¿verdad? Entonces, esto es una introducción para que reflexionemos desde ya que nuestro sistema de escritura tiene cosas extrañas, por así decirlo. Entonces, hay sonidos que hay letras que podríamos omitir dentro de este sistema de escritura. Muchos años atrás, García Márquez, en un congreso de la lengua española, señaló que podíamos dejar de lado la letra H, que en realidad hoy día no tiene significación, ¿verdad? No significa una producción de voz, y evidentemente la gente rasgó vestiduras, que cómo era posible que se propusiera esto, y en verdad este anhelo de la simplificación, eh, desde mi punto de vista, es un anhelo correcto. Entonces, con esto les quiero decir que los sistemas de escritura nunca han sido estrictamente consistentes, nunca han sido exactamente, nunca han sido precisos ni exactos para representar un sonido en una grafía. Y eso es lo que después, evidentemente, va a dificultar o a complicar, ¿verdad?, el proceso de enseñanza de la lectura. Estas inconsistencias o este grado de inconsistencia, evidentemente nos permite clasificar de forma más o menos exacta las escrituras en sistemas opacos y sistemas transparentes, dependiendo evidentemente de la correspondencia más o menos estrecha que haya entre la forma fonológica y la gráfica. Por lo tanto, el español se considera en general un sistema de escritura transparente, aunque ahora vamos a ver que no es tan así, pero evidentemente mucho más diáfano que sistemas como el inglés o el francés, que son muy opacos, básicamente por razones de cronología, ¿verdad? Especialmente en el inglés. Eh, Donde evidentemente la pronunciación de una palabra no se condice necesariamente con su forma escrita. Y eso evidentemente para el sujeto de habla inglesa es una dificultad cuando está aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar sobre cuán transparente es nuestra lengua, nuestro sistema escrito, y si eso de alguna forma facilita o no la escritura. Eh, ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a leer, o cuando uno lee, después cuando ya tiene el proceso adquirido, puede acceder a las palabras o acceder a la lectura de dos formas. Pero primero veamos qué nos dice el plan de estudios, las bases curriculares de primero básico. En el objetivo de aprendizaje número 3, le pide a los estudiantes que sean capaces de identificar sonidos que componen las palabras, es decir, que tengan conciencia fonológica, a través del reconocimiento, separando y combinando fonemas y sílabas. O sea, en este caso, el sujeto tiene que ser capaz de
asociar una representación gráfica con un sonido, de modo consciente. Ya vamos a ver qué significa estrictamente eso. Y el objetivo de aprendizaje 4 es leer palabras aisladas en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra, sonido en diferentes combinaciones, sílabas directa, indirecta, complejas, dígrafos, R, L, Ch y Q. Ya vamos a, esas son una de las cosas que nos van a tomar hoy día en esta conversación. Entonces, como se pueden dar cuenta, los objetivos del currículum para primer año básico sobre la aprehensión y sobre el dominio de los sistemas de escritura y de lectura tienen que ver con el trabajo del profesor. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, no hay un mayor detalle sobre cómo se debe realizar dicho proceso. Es decir, está en el profesor el método que asume, que practica o que implementa en la sala de clase. Bueno, ¿cómo accedemos a la lectura? Cuando una persona está aprendiendo a leer, el primer paso evidentemente es el de la ruta fonológica. El individuo tiene que asociar una representación gráfica con una emisión de voz o con una clase de emisión de voz. Por eso un niño podría leer ruta, ruta, y después al final saca la palabra completa, fonológica, y después dice fonológica. Porque tiene que hacer este proceso de conversión. Todavía no está automatizado. Porque tiene que buscar en su memoria de trabajo y en su memoria léxica las equivalencias. Uno aprendió a leer sin mayor dificultad y los niños aprenden a leer, pero en realidad si lo vemos desde una perspectiva psicológica, es una actividad muy compleja. Cuando ya la ruta fonológica está superada, los individuos leemos, los que estamos aquí presentes hoy día, a través de un acceso léxico. Es decir, yo necesito ver una parte de la palabra y sobre eso rescato de inmediato de mi memoria la palabra completa. No necesito leer dos veces. Evidentemente la ruta fonológica es el paso previo y la ruta léxica es lo esperable para todo sujeto que ya domina la lectura. Sin embargo, se cruzan porque efectivamente hay inconsistencias en el sistema ortográfico. Entonces, representamos sonidos de modo distinto. Entonces, decíamos que qué cosa era esta conciencia fonológica. La conciencia fonológica, como ustedes saben, es una habilidad metalingüística. Es decir, el sujeto es capaz de reflexionar sobre el lenguaje, de ser consciente sobre su lenguaje. Vimos en la sala letrada algunas representaciones del código escrito y esas representaciones evidentemente van a ser parte de la formación de esta conciencia, ¿verdad? De la formación de esta habilidad metalingüística. Y que evidentemente es una habilidad superior que es cognitiva y que no necesariamente está tomadita de la mano con el acto de hablar y escribir, de hablar y leer, o ¿verdad? De hablar y, perdón, y escuchar. Porque los niños llegan al sistema escolar hablando, porque es una cosa natural y espontánea, lo sabemos. Entonces la conciencia fonológica se define como la capacidad de identificar los componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y manipularlos deliberadamente. Entonces, si uno no lo enseña desde una perspectiva lingüística, lo más probable es que ese proceso se dificulte, porque o estamos ocultando información o no estamos entregando información correcta porque nos falta una parte o varias cosas. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahí, por ejemplo, es esa imagen, era una imagen que tomé a propósito, sacada por supuesto de la internet, que tiene que ver con cómo el sujeto es capaz de
reflexionar sobre qué sonido completa la palabra, ¿verdad? En ese caso, bueno, evidentemente hay un error serio, ¿verdad? Porque en español no hay una diferencia, no hay una Ya. diferencia entre una B larga y una B corta en la pronunciación. El idioma, nuestro idioma, desde la Edad Media no distingue B corta de B larga, por así decirlo. Entonces, si el niño pone B corta o B larga, va a seguir siendo correcto, porque escucha. El problema es cómo le enseño en la representación escrita. Ya lo vamos a visualizar. Bueno, el sistema grafemático del español, como les decía al principio, no es totalmente transparente. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de inconsistencias o presenta una serie de inconsistencias. Por ejemplo, la más básica es que un grafema, una letra, puede representar más de un fonema, es decir, un sonido o varios. Por ejemplo, el sonido o la letra G puede sonar G como en ganado o puede sonar como en gitano. La misma letra C puede sonar como en capa o puede sonar como s o s, dependiendo si estamos en un lugar o en otro, celo o cielo. Un sonido, perdón, un grafema, una letra, puede representar un conjunto fonemático, es decir, un sonido compuesto, como la X, que suena x, y ya hay una inconsistencia seria, que desde mi punto de vista es más compleja para un niño que está aprendiendo a leer y escribir, que la diferencia de usos entre de la G o de la C. Otra inconsistencia es que un fonema se puede presentar, perdón, más de un fonema puede representar el mismo eh, fonema o grafema. En este caso, la letra B corta y la letra B larga suenan igual en español. No hay una diferencia fonemática, es decir, no sé, como en R, que si yo digo pero, es una cosa, y si digo perro, es otra. Si digo pera, es una cosa, y si digo perra, es otra. Ahí hay una diferencia. El sonido marca una diferencia de palabra. En este caso, no hay diferencia entre la vaca y la vaca, por ejemplo. Por mucho que yo fuerce una articulación, entonces podría ser considerado una complejidad importante a la hora de enseñar a escribir más que enseñar a leer, porque tendría que enseñar las dos representaciones al mismo tiempo. B corta y B larga siempre van a sonar bu o vu, dependiendo del contexto. Del contexto se entiende los fonos que están circundando a esa combinación. ¿Qué otra inconsistencia? Un conjunto grafemático, dos letras, pueden representar un solo fonema. Por ejemplo, C más H, que suena sh, por ejemplo, buche. O la L más L, que suena como y, calle, llanto, en una comunidad deísta como la nuestra, por cierto. Y R más R, que es nuestra vibrante múltiple en cerro. Aquí también tenemos otra complicación, porque normalmente se dice que la C más H, es una letra, y que la letra, por no estar dentro del alfabeto, dentro de un orden, no existe. Entonces, la combinación de letras, de grafemas, no es relevante para la ordenación. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, esa discusión que hubo en su minuto cuando la RAE optó por ordenar dentro del diccionario las palabras con che dentro de la C, se refiere simplemente a la ordenación por aparición de los grafemas, no por su representación fonológica. Son dos cosas distintas.
Y finalmente, un grafema puede no representar ningún fonema, como sucede, por ejemplo, con la H, con esta clásica mención de la H muda, ¿verdad? En hilo o en ahora, por ejemplo. Eh, Porque evidentemente es un vestigio de esta aspiración griega. Eh, y también la U, curiosamente, que uno podría decir, si uno hizo una consulta, ¿cuál es la letra muda? ¿Cuáles letras son mudas en español? Alguien podría decir solo la H, y no, en algunos contextos la U también es muda. Por ejemplo, en guerra, o con la Q en kepis, por ejemplo. Entonces, cuidado, esta noción de que solo la H es muda es una entrega de información parcial, porque la U en algunos contextos también es un sonido, una letra que no representa sonido. Aquí tenemos algunas inconsistencias, no me atrevería a decir las más serias, que podrían dificultar la didáctica de la enseñanza de la lectura. Eh, Porque en el fondo, no creo que después lo podemos conversar, no creo que ninguno parte siendo la A y termine siendo la Z en un orden de ese estilo. Pero en algún minuto, si fuera de esa forma y tuviéramos que enseñar en la tercera lección la letra C, nos encontraríamos con unas graves complejidades a la hora de diferenciar qué sonido representa la C en qué contextos y cómo lo podríamos hacer de modo tal que nuestros estudiantes no se confundan. Acá, por ejemplo, tenemos dentro de esa foto que les mostré al principio un acercamiento a las vocales. Esta es una pregunta típica que uno podría hacer, ¿verdad? ¿Cuántas vocales en el sentido de representación gráfica, ¿verdad? Existen en español y la respuesta a coro puede ser 5. Claro, 5 siempre y cuando tengamos una correspondencia unívoca, es decir, a un sonido, una letra. Y en las vocales tenemos 5 vocales que no se representan necesariamente de 5 formas. Esa representación es una representación incompleta que podría dificultar la comprensión de la conciencia fonológica de los niños y niñas en un contexto de enseñanzas de vocales. Después usted me podrá decir si lo que estoy diciendo está correcto o no desde lo didáctico. Por ejemplo, siguiendo con esto de las vocales. En la univocidad de esta relación 1 a 1, en nuestro sistema de escritura, solo 3 de las 5 vocales y 12 de 20 consonantes se representan solo de una forma. Como se puede dar cuenta, el sistema es parcialmente transparente, no es absolutamente transparente. Entonces, de las 3 de 5, ¿cuáles son? La A, la E y la O son fonemas monografemáticos. Es decir, se representan de una sola forma. Las vocales, 3 vocales, se representan de una única forma y no tienen otra representación, independiente de la marca del tilde, que es suprasegmental, ¿verdad? Que no tiene que ver con la asociación del sonido. Tenemos 2 problemas entonces, la U y la I. Perdón, sí, bien digo, la U y la I. La I es un fonema digrafemático, se representa por 2 grafemas, por 2 letras. ¿Verdad? La I, corriente, ¿verdad? En temas como idea, por ejemplo, y la Y. Mucha gente dice, bueno, es que la Y es una consonante. Bueno, este grafema puede representar una consonante o una vocal, dependiendo del contexto en el que se use. Y ya ahí tenemos una dificultad de transparencia seria que puede afectar la enseñanza y la comprensión de los estudiantes.
se corresponden con la Y en determinados casos, no es una cuestión constante. Entonces, ya ahí podemos pretender mostrar algo más didáctico y decir, igual, lo voy a enseñar después. Claro, pero hay que decir siempre que la Y es una I, es una vocal. Como les decía, en ciertos casos. Por ejemplo, en el final de diptongo y triptongo, cuando no es tónico, es cuando no se carga la voz en la I. Por ejemplo, en muy, en doy, en buey. En esas tres palabras, ustedes pudieron escuchar que el acento está en otra vocal, pero no en la I. Porque si el acento estuviera en la I, tendríamos que escribirlo con I la latina, como sucede en fui o en ui. Y el fonema U también es un fonema digrafemático porque se escribe de dos formas, ¿verdad? La U convencional, que todo el mundo conoce, y la U con cremillas. Es otra representación de la U. Entonces, claro, no es una representación absoluta, no forma parte de una situación constante, sino que es más bien excepcional, pero aún así, yo creo que deberíamos enseñarle a nuestros niños en la representación de las vocales 7 representaciones y no 5. ¿En qué minuto las colocamos o las enseñamos? Ese va a ser un problema didáctico que podemos discutir en otro momento, porque acá les estoy mostrando simplemente cómo esta inconsistencia de la representación gráfica de las vocales puede generar una complicación seria respecto de la enseñanza de la lectura y la escritura, en cuanto a que, es que profesora sabe que eso de verdad esa U lleva 2 puntitos, porque a lo mejor alguien puede dictar pingüino o escribir pingüino y el niño se puede saltar los 2 puntitos de la U porque él sabe que la U se escribe de una sola forma y no de dos. ¿En qué minuto viene esa inclusión? Como les decía, es algo que didácticamente podemos discutir después. Fonemas consonánticos y sus representaciones. 4 inconsistencias, a mi modo de ver, serias. Bueno, la P, ¿verdad? Que se puede escribir de 3 formas incluso: burro, vaca y wagneriano. Evidentemente, muy pocos casos. Y la oposición entre la B y la V, ¿verdad? Entre bueno y bueno, es alofónica, es decir, no genera una diferencia de significado o de función. Y está en distribución libre, es decir, se ordena una, eh, sin un criterio de complementariedad. Lo que tuviéramos que decir más sencillamente, lote. Porque hay personas que lo podrían decir burro y otras podrían decir burro. En algunos contextos, decir abuelo suena muy forzado, mientras que lo más aceptado y lo más fácil de pronunciar es abuelo, ¿verdad? Una articulación labiodental. Entonces, B corta y B larga corren por un riel distinto, ya sea por su escritura y ya sea por su pronunciación. En mi opinión psicolingüística, no tenemos que decir que hay 2 sonidos en español, porque los hay, pero no son distintivos. Entonces, no diría que hay 2, sino que es uno que se alterna, porque si decimos que son 2 y forzamos la pronunciación, lo más probable es que saliendo de la sala de clase volvamos a la pronunciación más relajada y al final lo que estamos enseñando se convierte en una inconsistencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Z, ¿verdad? La que en el habla castellana se usa con Z y con C, y que para el niño castellano es muy fácil de reconocer porque él pronuncia cielo y pronuncia zapato, no es un problema, pero para nuestros estudiantes del continente americano es un problema porque nosotros ceseamos, ¿verdad? Aquí la relación es un poco más sencilla porque están en distribución complementaria. Es decir, la Z se escribe con unos y
la C se escribe con otros. Ahí hay una inconsistencia. Es Z con A, con O y con U. Perdón, hay un error. Y la C es con E y con I. Por ejemplo, ceniza y cenicero, ¿verdad? Donde hay una Z, puedo encontrar una C. El sonido es más fácil de enseñar para un profesor castellano que para nosotros. Esta distinción de la Z y de la C como escritura es más que nada para la enseñanza de la ortografía, pero sí representan en el sistema fonológico del español de Castilla una distinción que nosotros no tenemos. La vibrante múltiple, la RR, es digrafemático, se escribe de dos formas. A mi modo de ver, la excepción es la doble R. Me explico. Se escribe simple al inicio de palabra, como en Roberto, y se escribe simple también después de consonante. Por ejemplo, Enrique. Y la excepción es que se escribe doble en posición intervocálica, como por ejemplo perro o garra. Fíjese que constituye una información incompleta cuando uno le dice a un niño la doble R o la R, la R fuerte, o como le queramos decir, se escribe siempre doble. Porque si ese niño se llama Enrique y ha escuchado constantemente que la R fuerte se escribe doble, no sería extraño que él escribiera su nombre con R doble. No estaría cometiendo un error en el estricto rigor, porque simplemente está haciendo caso de la regla que se le propuso. La doble R, la R fuerte, siempre se escribe doble. Ahí tenemos que tener cuidado porque es una representación de un sonido doble y la mayoría de las veces, 2 de 3, se escribe simple. Entonces aquí tenemos un problema de escritura. Las R doble en posición intermedia, evidentemente es la más visible, pero incluso en grupos consonánticos, por ejemplo, brazo, la R es múltiple, pero la seguimos escribiendo simple, por el principio que dice que es después de consonante se escribe simple. Ahí tenemos un problema serio de consistencia del sistema ortográfico y fonológico. Nuestra lengua ahí tiene un vacío serio, que didácticamente me imagino que cada uno ha tratado de resolver de la mejor forma. Pero con este antecedente ya podríamos despejar las incógnitas y las dudas sobre cuál es el mejor camino para enseñar esta forma de escritura. Y finalmente, el sonido Z se escribe de 3 formas, ¿verdad? Con Y, como en yate, se puede escribir con I, en el caso de los iones, y se puede escribir con el grupo H más I, por ejemplo, en hielo. No sé si alguien le pone hielo a las bebidas, pero sí, yo creo que la mayoría le pone hielo. O incluso, acá, por ejemplo, tenemos yerba mate, que perfectamente podría escribirse hierba mate. Como se dan cuenta, el sonido I se transforma en Y posteriormente, y es como más se emplea. Entonces tenemos 4 consonantes, por poner 4 nomás, ¿verdad? Y nos podrían generar una difícil situación a la hora de enseñar a leer y a escribir. ¿Qué pasa con la G? El fonema G se escribe de 2 formas, ¿verdad? G ante A o U, gato, gorro, gula, pero se escribe con U, ante E y ante I, guitarra y guerra. Entonces, ¿cómo presentamos a los niños en esta sala letrada? Yo me atrevo a proponer ga, ge, gi, go, gu, porque lo importante es la pronunciación, más que la representación gráfica. Lo mismo pasa con con k, que se escribe de 3 formas, ¿verdad? Con C, ante A o U, por ejemplo, arrancar,
y se escribe con Q más U, ante E y ante I. Por ejemplo, arranqué. Pongo ahí una familia de palabras para que vean cómo funciona súper bien la distribución complementaria. Donde hay una C, puedo encontrar una Q en una familia de palabras. Entonces, este parcito también está en una distribución complementaria y lo debería presentar así: K, K, Ki, Ko, Ku, porque es la forma más racional, porque estoy enseñando el sonido y quiero que el estudiante tenga conciencia fonológica, más que conciencia ortográfica todavía. Al caso aparte es el grafema K, la letra K, ¿verdad? Por eso es tri, que es de empleo más bien escaso en español y no tiene mayor vacilación, ¿verdad? Se usa siempre de la misma forma, pero cuando entra en conflicto con la C y con los términos extranjeros, ya se genera una complicación más importante. Y la ¿verdad? También es digrafemático porque puede sonar, se puede escribir como J ante A o U, ante E y ante I también, ¿verdad? Por ejemplo, jalea, jamón, y se usa con G ante E y ante I, por ejemplo, gente, gitano. Entonces, también va a tener un problema serio de representación escrita y fonológica, porque se nos pueden confundir distintos planos. Lo que les decía, ¿verdad? Aquí tenemos un ejercicio de conciencia fonológica que está perfecto, porque ahí ustedes pueden ver representaciones unívocas, es decir, una a una. La M se escribe y se pronuncia de una sola forma, y ahí A, E, I o U, evidentemente la M con la Y no es compatible, y la M con la U con dos puntitos tampoco es compatible. Por lo tanto, eso está bastante bien. Pero ¿qué pasa con los sonidos que les acabamos de, de mostrar? Bueno, ahí tenemos problemas, ¿verdad? Por ejemplo, recién. Si ustedes me permiten, recién no es una palabra que esté mal escrita, porque el niño sabe que la S suena S. El problema es que no tiene la representación completa de la palabra, ¿verdad? Recién con C. Cielo, pasa exactamente lo mismo. En el otro ejemplo, huevos. Todas esas palabras, comillas, están bien escritas porque el estudiante fue capaz de establecer una asociación entre un sonido y una letra. Ahora, no es la que corresponde respecto del canon de la lengua. Pero si hubiera puesto otro sonido, por ejemplo, si hubiera, en vez de poner tecnología, hubiera puesto tecnología, habría sido una cosa un poco distinta. Entonces, estos tipos de ejercicios que ustedes pueden ver y que me imagino muchos de ustedes emplean, por ejemplo, el de la derecha, utiliza la forma que yo les presentaba a propósito del Kake Kikoku, ¿verdad? Está desordenado, pero desde mi punto de vista el orden de los factores no altera el producto. Ge, gi, go, gu y ga. Y ahí mostramos correctamente el sonido gu en la representación gráfica de nuestra lengua. Entonces, hay que mostrarlo como suena, pero es que escrito es distinto. No importa. No importa que sea, porque estoy mostrando la diferencia. La diferencia. Entonces, ¿qué me atrevo a proponer? Me atrevo a proponer primero que lo que hay que hacer, mostrar y concientizar fonológicamente es primero los fonemas y grafemas que tienen una representación unívoca, es decir, una sola forma. Presentar vocales en las 7 formas que yo les acabo de plantear, incluyendo la Y y la U con diéresis, porque son representaciones del sonido en nuestra lengua. Y después seguir con estos problemillas que yo les he planteado aquí, ¿verdad? Con fonemas digrafemáticos que pueden ser representados de distintas formas. En un nivel ya posterior, ¿verdad? Que no lo hemos tocado, mostrar correspondencias
compatibilidades e incompatibilidades. Por ejemplo, es incompatible la H con la Y, pero yo he visto casos como el ahí, por ejemplo, o hoy. Esa yo tendría que plantearlo claramente. La H y la I son incompatibles, no pueden ir juntas. Otras convenciones sí, por eso por eso los niños cuando están escribiendo las aplican, porque saben que se puede. Y finalmente, yo dejaría las representaciones más complejas, por ejemplo, la H muda, la R doble, etc. Fíjese en este cuadro de estas alternancias, ¿verdad? La K ya la habíamos visto, se puede escribir con C o con Q. La J, ¿verdad? También puede ser con J o con G, ahí va con J. La G, perdón, puede ser con U o sin U. G más U tiene otra forma de escritura. La Z ya lo decía, cazar, cacería, hiciste, pero hizo azúcar. El problema, como se pueden dar cuenta, está en la E y en la I. Entonces, la variación ortográfica, que algunas personas podrían decir es que no obedece a algún patrón, sí obedece a un patrón. Ese patrón es el patrón de la E y de la I. Al menos con estas funciona perfecto. Por lo tanto, habría que marcar las excepciones de esa forma. Ahora, si me preguntan un poco más de cuál es el fundamento fonológico, efectivamente la articulación, por ejemplo, de la K es distinta ante E y ante I que frente a la A, pero es una cosa casi imperceptible. Por lo tanto, yo me tengo que proponer esto, preséntelo así: casa, queso, químico, cosa, culpa, mostrando la Q o incorporando la Q para que el estudiante sepa que el sonido se escribe al tiro de dos formas. Entonces va a tener la representación ortográfica doble y no ambigua, y posteriormente va a formar la conciencia fonológica que el sonido se puede escribir de más de una forma. Lo mismo pasa, por ejemplo, con G más U, ¿verdad? Si yo quiero hacer sonar la U ante la G, solamente debo poner la diéresis en la E y en la I, porque digo guata, vergüenza, pingüino y antiguo. No encontré palabra con G-U-U. No creo que exista tampoco, pero al menos en estos 4 casos funciona perfecto. Y la Z también, que es una de las más complejas, hacerlas en esta correspondencia, porque nosotros no tenemos la diferencia fonológica. Entonces, como no la tenemos que mostrar la representación gráfica, siempre la representación gráfica correcta. No me atrevería a jugar con combinaciones de letras para formar palabras con Z o con todas estas de escritura múltiple, porque se podría generar más de alguna complicación seria a la hora de aprehender la relación entre un sonido y su representación gráfica. ¿Qué dificultades hay en la enseñanza de la lengua? Bueno, B corta y B larga no tienen oposición, lo he dicho como 3 veces, y no me canso de decirlo porque todavía hay muchas personas que piensan que la B corta es la representación de un tipo de pronunciación distinto y distintivo de la representación de la B larga, y eso desde la Edad Media que no existe, o sea, que se perdió, por así decirlo. ¿Qué pasa con la S y con la Z? En nuestra comunidad que es ceseante, en la comunidad hispánica, no tiene sentido enseñar la pronunciación de la Z así, porque no es una pronunciación natural. La lengua tiene que ser enseñada desde lo natural, no desde lo extraño, como es el español de Castilla. Por lo tanto, acá me atrevo a proponer que se debe priorizar la representación escrita para que el reconocimiento visual
quede almacenado en la memoria del individuo y no lo escriba más de modo incorrecto. Esto pasa porque la escritura, como ustedes saben, se fija visualmente. Entonces, cuando alguien emplea este criterio estético, oye, esta palabra no me suena con, o sea, se ve mal con Z, se ve mal con B corta, se ve mal con B larga, tiene que ver porque tiene la representación en su memoria. Claro, es una representación débil, por eso no puede entregar un juicio certero, pero sí existe. Entonces, la única forma de enseñarlo bien es mostrando la palabra escrita y no forzando la pronunciación, porque la distinción fonemática no existe en el español de Chile. ¿Qué pasa con la X, que suena X, verdad? Lo más probable es que sea una de las más difíciles de enseñar, porque normalmente en la pronunciación relajada, X no es usual. Uno no dice mañana tengo examen, uno dice mañana tengo examen. ¿Cómo se pone el examen? En una pronunciación más o menos relajada, no tiene sentido. Eh, por lo tanto, habrá que tener cierto cuidado enseñando la pronunciación más canónica, pero no descartando las pronunciaciones coloquiales y no descartando claramente las otras representaciones escritas que tienen que ver con otras combinaciones. Por ejemplo, C más C. Yo escribo reflexión, pero escribo conducción. Y en esa articulación, perfectamente una persona que no tenga la representación escrita en su mente puede escribir de forma alterna con X o con CC, dependiendo de lo que se le venga primero a la mente. Y finalmente me atrevo a proponer que el conjunto Q más U se enseñe siempre junto, porque la Q en español no funciona sola. Claro, en otras lenguas funciona sola, pero en español su empleo aislado no es plausible. Es siempre Q más U. Yo lo enseñaría así, porque estoy enseñando el conjunto. Es como que la ñ no la cuando se enseña no le apliquemos de inmediato la vírgula, porque en realidad, ¿para qué? Si es un tipo de n, no es un tipo de n, es otra representación, es un conjunto distinto, y que representa más encima un sonido distinto. Conclusiones, para finalizar, pues ya estamos on time. El sistema de escritura del español no es totalmente transparente, porque evidentemente dificulta estas inconsistencias que no siempre son conscientes de todos los usuarios de la lengua, de todos los lingüistas, los profesores, etcétera, que complica cómo se enseña la lengua. El uso de la conciencia fonológica nos exige a todos que seamos súper conscientes de la representación de los sonidos de nuestra lengua, que nosotros también tengamos una altísima conciencia fonológica, es decir, que podamos explicar estos problemas, ¿verdad? Que la I suena de dos formas, que la U en algunos casos es muda y en otros casos tiene que tener dos puntitos para que suene, etcétera. La enseñanza de la lectura exige una graduación, ¿verdad? Desde lo más fácil, las representaciones una a una, hasta otras más complejas, a partir de las características grafemáticas y fonemáticas de la lengua, que hoy día les he expuesto de modo bastante sucinto. Y en niveles, digamos, ya más avanzados de la enseñanza de la escritura, sugiero enseñar compatibilidades y correspondencias para racionalizar el sistema de el español y no tanto la presentación de un conjunto infinito de reglas que muchas veces tienen más excepciones que normas o que casos y que al final terminan siendo sumamente ociosas. Espero que esta situación, que esta presentación de distintos temas que tienen que ver con la lectura y la escritura desde un punto de vista psicolingüístico, ¿verdad? Porque estamos hablando de las representaciones mentales, haya servido como un ejercicio de reflexión sobre cómo enseñar por forma a leer y a escribir,
y que en el futuro puedan aplicarlo de buena forma en la sala de clases. Les doy las gracias por la presentación, por estar hoy día en la escuela, y le ofrezco la palabra a Silvana. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Ahora yo creo que vamos a pasar a la parte de las preguntas, de los comentarios, de las dudas que queden. Entonces, no sé si hay profesores, no veo manos levantadas, pero si hay alguno, me avisa porque para poder habilitar el micrófono, si tienen dudas, si tienen preguntas a hacer, por mientras se deciden o reflexionan, yo en el chat les dejé varias informaciones que son importantes. Una, les dejé el link para las personas que quieren sumarse a otros talleres, ¿ya? Así que lo tienen ahí para que lo puedan pinchar directamente e inscribirse en el taller que quieran, porque continuamos la escuela ahora en la tarde a las 5, con una información específicamente que tiene que ver con el trastorno del espectro autista, y continuamos también con otros talleres de diferentes temáticas el miércoles y el jueves. Roxana. Sí, hola, buenas tardes. Disculpe que haya tenido mi cámara apagada, No hay porque problema. todavía ando con pijama en realidad, pero es porque estaba haciendo cosas acá y no he alcanzado todavía a ir a la ducha, pero después del curso voy a ir. Y no quería estar así, pero más que nada para agradecer en realidad, a mí me llegó hoy la invitación en un grupo de profesores que estoy inscrita, que también me llegó de casualidad y lo agradezco, de los primeros básicos. Y me inscribí en varios cursos en estos días. Y también quería comentar más que nada que todo lo que he estado escuchando, de una u otra forma, como que uno igual lo va aplicando, enseñando con sus estudiantes. A lo mejor no de manera tan consciente como hasta ahora. Algunas cosas que verdad que los niños preguntan. Y uno, bueno, también trata de ir ocupando mucho la imagen y lo otro relacionándolo, y lo otro también eh, que, que también uno va, como que va parcializando la enseñanza, porque en primero básico es verdad lo que decía el profesor, que uno más que nada se preocupa que ellos aprendan a escribir, ¿cierto? Y después como que ya en segundo, tercero, uno ya empieza a aplicar las reglas. Entonces, es importante, muy importante todo lo que hoy día he aprendido, porque me refuerza la manera como que yo estoy enseñando a mis alumnos, porque muchas veces uno también tiene sus dudas si lo está haciendo bien o no, porque uno trata de irse perfeccionando, de buscando información en un lado y en otro, para también enseñarles de la mejor manera a los niños, porque es verdad que los niños también, eso que dicen que han ido cambiando a través del tiempo, también es muy cierto, porque los chiquititos de ahora son muy reflexivos, entonces cuestionan mucho también en la manera, el aprendizaje como uno les está enseñando a ellos. Así que nuevamente para agradecer a la universidad estas posibilidades que nos da, porque en realidad perfeccionarse en parte monetaria sale carito a veces, así que verdad que les agradezco mucho. Que De tengan una nada, buena Roxana. tarde. De nada. Gracias por tu comentario. No sé si quieres hacer alguna reflexión a partir de lo que dice la profesora, Miguel. Sí, sí, claro, evidentemente como Roxana plantea, muchas de estas cosas uno las sabe desde el conocimiento intuitivo. A veces cuando uno le entregan el concepto un poco más teórico, por así decirlo, refuerza esa práctica. Entonces, por ejemplo, si usted decía, mira, en verdad yo la Y y la U con dos puntitos la paso al otro día después de enseñar las 5 vocales, yo creo que está bien, porque efectivamente son dos representaciones que a lo mejor si las enseño juntas, mezcladas en el mismo momento,
podría generar una complicación para el estudiante, porque estoy formando la conciencia de que la letra X suena A, que la otra letra suena E, pero ¿cómo lo hago con la I? Ya, pero total, igual la I va a salir después. No, pues no va a salir después, porque cuando lea en los libros que el niño tiene, lo más probable es que sí salga el tiro y se va a complicar. Entonces, efectivamente, el racionalizar la práctica, yo creo que es una imprescindible del profesor. Entonces, también le damos a usted las gracias por confiar con nosotros y en nosotros y por estar aquí, porque eso nos va a permitir ofrecerles también un perfeccionamiento acorde con las necesidades que ustedes tienen. Eso, Silvana, muchas gracias. Gracias, Miguel. Nicole tiene la mano levantada también. Nicole, te escuchamos. Tienes que activar el micrófono, ¿no? ¿Aló? Sí, perfecto. Sí, Sí, te no, escuchamos yo quería igual perfecto. agradecer esta instancia de como capacitarnos, porque yo soy educadora de párvulos, pero nosotros no trabajamos tan a fondo con los niños esto, pero sí nos aparece, como él decía, la I, la Y, y los niños dicen, ¿y por qué esta también suena I? Y como que les causa la duda, la intriga de cómo, por qué es así. Entonces, con este tipo de capacitaciones uno tiene como el material como para explicarle a los niños, ¿sabes qué? Es por esto, suenan parecido, etcétera. Entonces, nos sirve demasiado esto que hace UTLA por los docentes y también por las educadoras que trabajamos en constante trabajando el lenguaje con los niños, porque aunque digan la educadora de párvulo es algo más simple, porque lo he escuchado, igual es complejo trabajar con los niños en el tema de la verbalización de las consonantes, vocales, y no tenía ninguna de estas, como por ejemplo él dijo, solamente la A, la E y la O tienen una forma eh, hoy se me olvidó la palabra. Se me olvidó. Mono, que suena monofenático. Entonces, claro. Entonces, eso. Entonces yo dije, wow, es verdad lo que está diciendo y no nos habíamos dado ni cuenta. Entonces, me sirvió mucho esta capacitación y se lo agradezco, don Cristian. De nada, Nicole, de nada, con todo gusto, y por eso que yo insisto en el tema de que respondan las encuestas, porque la encuesta que les va a llegar posteriormente al taller, la próxima semana, lo más probable, para nosotros nos sirve muchísimo porque ahí captamos lo que ustedes necesitan como perfeccionamiento. Entonces, es súper importante que lo conteste. Karen Canales tiene la mano levantada. Gracias, Nicole, por tu pregunta. No sé si Miguel quería agregar algo al comentario de Nicole. Nunca hay que subestimar a los estudiantes. No, Nada para más. nada. Entonces, cuando el niño dice, pero tía, ¿por qué ¿Por la qué Y, esto? ¿por qué la Y Sí. suena ahí? Bueno, se escribe de dos formas. Pero en el fondo uno no lo dice. Porque la sala Claro, viene con 5. Y no son 5, son 7. Entonces, sí. a veces para nosotros, me incluyo, es muy fácil, es muy difícil romper el paradigma. Claro. ¿Cómo voy a poner 7? Si siempre se enseñan 5. Es que es eso. Pero a veces nos gana, y como decía Andrés Bello hace muchísimo tiempo atrás, la gramática está sostenida bajo el yugo de la venerable rutina. Es re difícil cambiarlo. Claro, uno está acostumbrado a algo, entonces como es la costumbre en realidad. La costumbre son 5. Claro, y cuando uno se entendemos. atreve a hacer una pequeña innovación para hacerlo más racional, se encuentra con el muro y dice, no, po, el libro dice No es 5. así, claro. Sí. Gracias, Miguel. Qué linda cita la que acabas de mencionar de Andrés Sí, Bello. Andrés Bello sabía. Andrés Bello la lleva, ¿ah? Andrés Bello la lleva. Karen, te escuchamos. Karen Canales. Hola a todos. Hola, ¿Sí Karen. escucho, la verdad? Sí, perfecto. Bueno, lo primero, darle las gracias a la universidad y al profe Bargueto, porque de verdad todo fue muy claro. El profe sabe que yo soy muy dispersa y en todo momento me mantuve atenta.
Sí, concuerdo con la colega anterior porque cuando enseñamos el conector y los niños solitos hacen el enlace y dicen, pero son igual que la otra y con puntito. Entonces ahí tarea para nosotros para poder aplicar todo lo que se nos enseñó hoy día. Y gran labor la K como trigrafemático, porque que caos ahora me toca enseñar K con Q, luego sé sí, que aquí y así. Sí, de verdad se agradecen estas instancias porque, tal como lo dijo otra colega anteriormente, sale caro. Y eso, pues, darle las gracias a ustedes como universidad y también al profesor Prieto, que ídolo. La verdad, usted sabe, usted me hizo lectoescritura y esto me ha servido, pero enormemente. Así que eso, pues, reitero mi agradecimiento y espero que se sigan dando estas instancias porque de verdad se valoran demasiado. Eso. Gracias, Karen. Gracias por el Es- comentario. El profesor Bargueto también la lleva, ¿ah? Sí, por supuesto. Luzmira tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer la instancia y en lo personal agradezco también el sentir validado en mi trabajo. He realizado muchas veces primero básico y en esta instancia acompaño a profesores que están enseñando. Y la verdad es que luego de la pandemia hemos visto que hay niños de segundo, de tercero o de cuarto básico que tienen este rezago en el proceso de lectoescritura. Entonces, en lo personal no me hacía sentido volver atrás con la misma enseñanza que utilizábamos en primero básico del fonema. Y me ocurrió lo que menciona el profesor Miguel, que pensando cómo lo hacíamos mejor y en menos tiempo, juntábamos, por ejemplo, GJ con G y GJ con J, porque en el fondo lo que necesitábamos urgente es que el niño lea, que esa barrera que tienen y que afecta también su autoestima y su proceso de aprendizaje no impidiera que él pueda avanzar. Y fuimos haciendo en el camino todas estas adaptaciones que hoy día me hacen sentido. De hecho, antes de salir de vacaciones, conversábamos con los profesores de primero y les di la misma sugerencia, que tanto la V como la B la enseñaran con el mismo sonido para no retrasar el aprendizaje del niño, porque las palabras se van a aprender. Eso lo vamos a trabajar siempre, pero es más fácil asimilar las letras como familia. Y creo que hoy día usted ha dado no sé, una receta fantástica a todos los docentes que están partiendo o que están en este camino de la enseñanza de la lectoescritura, porque muchas veces la estructura de un método nos enseña que no debemos hacer tal o cual cosa. Y los niños nos enseñan todo lo contrario, porque ellos son verdaderas esponjas. Ellos absorben y ellos también nos van diciendo hasta dónde pueden o no avanzar. Nosotros a veces los limitamos y ellos se van a ir dando cuenta en el camino porque no es incorrecto que un niño me pregunte si una palabra es con Y o con doble L, cómo se escribe. Nosotros en eso tenemos la responsabilidad de acompañarlo, pero que sea independiente, un lector independiente, eh, es nuestra meta principal, creo yo. Lo demás lo podemos ir arreglando en el camino, pero la lectura tiene que ser autónoma, porque lamentablemente afecta mucho en su parte social y emocional también. Así que muchas gracias por esta instancia, la valoro muchísimo. Muchas gracias, Luzmira. Miguel, ¿quieres hacer un O sea, comentario? darle la razón plenamente a Luzmira en el sentido de eh, enseñar de la forma más racional posible. Racional significa entendiendo que la representación gráfica no es absoluta, es múltiple, son poquitos los sonidos que tienen una sola forma. Por lo tanto, si enseño B larga y B corta, las meto todas juntas en el mismo saco porque el niño tiene que identificar, listo, con eso basta, porque no hay una o cosas así. Entonces, creo que el fundamento ortográfico y fonológico que yo les he mostrado hoy día, ustedes lo pueden emplear como quieran, porque es el fundamento lingüístico de la lengua. Son ustedes los que más saben sobre lo didáctico. Yo siempre me he considerado más lingüista que profe. Entonces, yo entrego el dato y ustedes lo ponen en práctica en la sala de clase, insisto, de la forma más racional posible. Gracias, Miguel. De nada. Paola tiene levantada la mano.
Y Miguel, voy a aprovechar mientras Paola abre su micrófono, de comentarte que también están los profesores pidiendo bibliografía, por Ah, si, ya. si les puedes recomendar algún libro, ya, escribirlo ahí en el chat para que ellos lo puedan copiar, sería ideal. Paola, te escuchamos. Ya. Ya. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Profe, tengo una consulta. No sé si estará acorde respecto de lo que comentó recién de que más que profe se consideraba lingüista. Tengo una duda con el tema de la enseñanza de la escritura. ¿Qué sugiere usted? ¿Imprenta o manuscrita? Lo consulto porque hay muchos niños que actualmente se van como por un tipo de letras y se conocen el abecedario pero con manuscrita y les cuesta mucho, con imprenta, y les cuesta mucho llevar la escritura a la manuscrita. Y hay profesores que son como muy testarudos con el tema y dicen, no, él tiene que aprender también a escribir con manuscrita. Entonces, ¿qué es lo que sugiere usted? ¿Que el niño, si aprendió a escribir, escriba como él lo aprendió? ¿O que sigamos la norma de que tiene que hacerlo de forma manuscrita y después imprenta? Es una pregunta súper interesante y muy, muy terrible, ¿eh? Porque en realidad hoy día escribimos en teclado. Entonces la escritura a mano pasa a ser casi una habilidad de tipo muela del juicio, apéndice. Llega a ser romántico, Miguel. Llega a ser romántico. Pero si usted me pregunta cuál es la mejor para detectar dificultades en el aprendizaje, lejos es la cursiva. Por ejemplo, la hipo y la hipersegmentación, que son estas cosas cuando el niño escribe en carro, por Claro. ejemplo, la hiposegmentación, cuando escribe en carro. O sea, ¿qué más normal que escribir todo junto si cuando hablamos todo de corrido? Entonces, Claro. fíjese que uno tiene que hacer una segmentación en su mente para delimitar cada una de las palabras. Entonces, no sé, a modo de término como burlesco, yo siempre decía qué se significa, en vez de decir qué significa, porque uno dice se baña, se peina, se ducha, se sienta, cualquier cosa. Entonces digo, ¿qué se significa esto a los estudiantes? Porque estaba cortando donde no había que cortar. Entonces, esta escritura cursiva permite detectar cuando el niño corta donde no hay que cortar o cuando pasa de largo cuando tiene que cortar. Al revés de la letra imprenta, que los trazos, como son siempre distantes en el espacio, no siempre sabemos dónde está cortando bien o qué está pensando él. Entonces, si usted me pregunta cuál es la mejor letra para enseñarle al niño a escribir, para yo como pedagogo detectar dónde hay una dificultad en la escritura y en la lectura, es cursiva. Evidentemente, lo más probable que suceda es que el niño empiece a mezclar las grafías, porque cuando uno le enseña, le muestra 4 representaciones, básicamente, ¿verdad? Mayúscula, minúscula, imprenta cursiva. Yo siempre he dicho, oye, no sé cómo aprendimos todos a leer escribir cuando nos metían 4 representaciones de la A. Y los niños aprenden, y uno aprendió, pero en realidad es como, si uno se pone a pensar así como con cierto cuidado, en verdad es complicado. Y si le metemos la letra gótica, perfectamente podrían ser 6. Y así sucesivamente. Entonces, que el niño empiece a mezclar, que también es un error, ¿verdad? Yo lo encontraría un error menor, porque en realidad da lo mismo, porque como lo está ligando, está bien. Entonces, de hecho, todos mezclamos, yo no creo que nadie haga la Z como se sale en los libros, ¿verdad? Uno trata de hacer la letra imprenta. Pero si la escribo ligada, yo sé que ahí el sujeto está entendiendo eso como una unidad. Si lo corta o lo junta donde no corresponde, ahí me permite detectar el problema de la hipo o de la hipersegmentación. Pero de lo demás yo me atrevería a dar posteriormente la libertad del trazo, siempre y cuando el niño ya domine plenamente la mano, por así decirlo. Porque tarde o temprano vamos a volver todos a escribir en el teclado. Sí.
Ok. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, a propósito de algunas preguntas también que hay en el chat sobre los certificados, ¿ya? Los certificados, es súper importante que ustedes cuando se inscriban en estos talleres se inscriban con su verdadero nombre y apellido. ¿A qué me refiero con verdadero, ya? Que estoy exagerando un poco, es que mucha gente pone apodos, ¿ya? O pone diminutivos, ¿ya? Entonces puede ser la Pau, puede ser la Rox, y de esa forma no podemos emitir certificados, ¿ya? Si no está el nombre completo, ¿ya? Y no está el correo electrónico correcto, muchas veces no les llegan, porque también utilizan otro correo electrónico, alguno que se cerró anteriormente o que quedó en desuso. Entonces, esa es una condición para poder tener los certificados una vez que esto finalice y que nosotros podamos enviar todas las bases de datos a diseño. Lo segundo es que para poder tener certificado también se necesita una cantidad de tiempo de conexión mínima, porque cuando las personas ingresan a 10 minutos antes de que finalice el taller, o están 5 minutos y tienen que hacer otra cosa, no podemos contabilizarlos como que realmente participaron de este taller. Entonces, 60 minutos es lo que hemos acordado que es como lo mínimo a estar en el taller para poder tener un certificado, ¿ya? Y con respecto a las grabaciones, ¿ya? O los videos, nos tenemos que tomar un tiempo porque cada grabación se tiene que editar. Entonces, no tenemos suficientes manos en las personas que se ocupan de esta tarea como para tener las grabaciones listas de una semana a otra. Entonces, de aquí al mes de agosto van a estar todas las grabaciones en el sitio web de la facultad. En el sitio web hay un recuadro que dice Escuela Abierta. Yo se los dejé todo anotado en el chat. Y en esa escuela abierta van a encontrar todos los videos y grabaciones de las escuelas FEDUTLA anteriores, ya desde el 2020 en adelante, ya ahí van a encontrar también los documentos, los PPT, etcétera, todo lo que ustedes necesitan, ¿ya? Entonces, el certificado sí se manda por correo, el correo con el cual ustedes se inscribieron, ¿ya? Los materiales no los mandamos por correo porque en general estamos teniendo más de 1000 personas conectadas. Entonces, es imposible poder hacerlo, ¿ya? Por eso que los dejamos disponibles y están todas las versiones disponibles. Con esto entonces finalizamos ya el taller de hoy. Les damos las gracias por haber estado conectados con nosotros. Ya le damos las gracias a nuestro expositor de hoy, a Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel, ya y por la excelente presentación. Y nos vemos prontito, a lo mejor en un rato más, a las 17, o si no, mañana o pasado. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes, que estén bien. Chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.